Vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 15, a partir del versículo 22, uno de los pasajes más conocidos en la vida, en la historia del pueblo de Israel y también en la vida de Moisés. Dice así el versículo 15, Éxodo, capítulo 15 también: hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto del sur. Anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Entonces llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo lo siguiente: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviará a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Seguramente miles o millones de personas en el mundo se han hecho esta pregunta en todo el año. ¿Por qué el Señor ha permitido esto? ¿Por qué el Señor permite que esta situación venga a mi vida o venga a esta vida? ¿Por qué el Señor permite que haya maldad? ¿Por qué el Señor permite que haya una pandemia? ¿Por qué el Señor permite las guerras? ¿Por qué el Señor permite los terremotos, los huracanes? Seguramente hay millones de personas en todo el mundo que se han hecho esta pregunta. En este nuevo año que estamos comenzando, vamos a enfrentar una crisis llamada pandemia, la cual parecía que en 2020 se iba a terminar, que iba a durar unos meses, y vemos cómo va tomando más fuerza. Seguramente esta pregunta también se la hizo el pueblo de Israel cuando, después de haber salido de Egipto y de pasar el Mar Rojo, llevaban 3 días caminando en el desierto sin encontrar agua y llegaron a una fuente de aguas, pero no se podían beber porque las aguas de esa fuente eran amargas. El texto que hemos leído en Éxodo capítulo 15 nos dice que al llegar a ese lugar, las aguas estaban amargas y el pueblo, ¿qué hizo? El pueblo se quejó, el pueblo murmuró contra Moisés. Y seguramente se preguntaban: ¿por qué Dios ha permitido esto? ¿Por qué Dios nos ha traído hasta aquí? ¿Por qué Dios ha permitido que llegáramos a este lugar? Esa pregunta pareciera tener mucha lógica, ¿no? Terrenalmente hablando, el mismo texto que hemos leído nos muestra que después que salieron de las aguas de Mara llegaron a un precioso oasis llamado Elim, en el cual había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Entonces, si Dios conoce el camino, si Dios sabía que había un oasis de agua fresca y un lugar delicioso de descanso más adelante, ¿por qué no los llevó directamente ahí? ¿Te das cuenta que primero le lleva a las aguas amargas de Mara y luego le lleva a este oasis de Elim? Seguramente todos hemos dicho o escuchado la frase: después de la prueba está la bendición. Pero ¿por qué no podemos llegar directamente a la bendición sin pasar primero por la prueba? La respuesta la puedes encontrar en ese mismo texto que acabamos de leer. Primeramente tenemos que tener algo bien claro en nuestra vida. En el camino de nuestra vida siempre vamos a encontrarnos en algún momento con las aguas amargas, con esos momentos de la vida que se les llama el trago amargo, ¿verdad? Esas aguas amargas pueden ser una enfermedad. Esas aguas amargas pueden ser tiempos de escasez económica, tiempos de abandono, tiempos de soledad, tiempos de dolor por la pérdida de alguien que amamos, crisis sociales, crisis mundiales con las que nos toca vivir actualmente. Entonces respondamos: ¿por qué Dios ha permitido esto? ¿Por qué Dios permitió que llegáramos aquí? Pues te voy a dar la respuesta, para que pudiéramos experimentar sus maravillas en nuestra vida.
Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanza, allí los probó. El pueblo de Israel en las aguas amargas de Mara pudieron ver y experimentar un milagro del Señor para sus vidas. Esas aguas que no se podían beber por ser amargas, el Señor las endulza con un árbol. El Señor las transforma. Dios hizo para ellos algo que nadie más podía hacer. El Señor les mostró su amor, su misericordia, cuando no había nadie más que se les pudiera dar esa misericordia, que nadie más les podía ayudar. Ellos estaban cansados, estaban sedientos, estaban en una situación crítica, totalmente impotentes ante esta situación, pero Dios llega para rescatarlos, para hacer para ellos algo extraordinario. Igualmente en nuestra vida el Señor permite esas situaciones de crisis, de impotencia, para que podamos experimentar su poder, para que podamos experimentar su amor, su misericordia, para que podamos comprender que cuando nadie pueda ayudarnos, cuando parece que ya no hay esperanza, Él aparece, Él nunca abandona, Él nunca nos deja. ¿Por qué Dios ha permitido esto? ¿Por qué Dios ha permitido que llegáramos aquí? El primer punto es para que pudiéramos experimentar sus maravillas en las vidas. Y luego para que nuestro corazón esté sensible a sus enseñanzas, a sus promesas. Versículo 26, Éxodo capítulo 15. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. En ese lugar de amargura, en ese lugar de crisis, de aflicción, el Señor les dio a su pueblo enseñanza para su camino hacia la tierra prometida, pero también les dio una promesa de protección, de sanidad. Definitivamente que Dios conoce el camino perfecto y Él sabe cómo hacernos llegar a la bendición para hacernos llegar a Elim, a ese lugar de refrigerio, de descanso, de paz. Él no se ha equivocado de ruta al hacernos pasar por las aguas amargas de Mara. Él también conoce cómo está nuestro corazón y sabe que muchas veces nuestro corazón está endurecido, está lleno de soberbia, está lleno de indiferencia, está lleno de vanidad. Eso es una realidad. En esos momentos de la vida en los cuales no comprendemos por qué Dios lo ha permitido, donde nuestro corazón se vuelve sensible a la voz de Dios, es ahí. Nos volvemos sensibles a su amor, a su voluntad, y también se vuelve sensible y receptivo a sus promesas. Dios conoce el camino por donde nos tiene que llevar, y si en este momento Él ha permitido que lleguemos a las aguas amargas de Mara en nuestra vida, es por un propósito. Ese propósito va a ser de bendición, de aprendizaje, de consuelo, de revelación para nuestra vida. Ya que ahí el Señor se manifestó como Jehová, tu sanador. Algo nuevo Dios va a hacer en tu vida. Dios se va a revelar a tu vida. Solamente tienes que confiar. Dios no se equivoca de ruta. Él no te pone el caramelo en la boca y luego te lo quita. No tenemos un Dios tirano. No tenemos un Dios dictador. Tenemos un Dios amoroso, fiel, justo con nosotros. Y si nos lleva por la ruta de las aguas amargas de Mara es para que veamos sus milagros. Es para que veamos el poder de Dios. Imagínate la situación. Estás vagando por el desierto y de repente llegas a un sitio de agua, pero está amarga. Y de repente el líder, Moisés, ora y le dice al Señor, ese trozo de árbol, de tronco, tíralo al agua. Y de repente el agua es potable, se puede beber. Ahí el Señor mostró su misericordia, pero también le dio estatutos. Y luego encima les lleva al oasis de Elim. Increíble, ¿verdad? Solo hay que confiar. El Señor no se ha equivocado contigo. El Señor no se ha equivocado de ruta. Te va a llevar a esa tierra prometida. Pero en ese camino, el Señor también nos lleva por sitios donde no queremos ir, para probarnos. Solo tenemos que confiar y agarrarnos a Él. Hazlo cada día.